Estamos teniendo un tiempo muy hermoso de compartir la palabra del Señor en este tiempo. Y sé que muchos están con su corazón ardiendo por Él, ardiendo por pasar tiempos de intimidad con el Señor, de buscarlo de mañana, de noche, de día, adorando al Señor con todas sus fuerzas. El Señor está derramando cánticos nuevos espirituales que hablan de su poder, hablan de su santidad, hablan de su gloria, y que cada día nuestros corazones estén quemando por Él, quemando por su presencia, quemando porque podamos ser preparados cada día, y que cada día sea un tiempo nuevo en nuestra relación con Él, una avanzar en esta carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en el Señor. Y este tiempo de escudriñar la palabra de Dios, de entender más cada día, es realmente algo poderoso, porque se están abriendo los libros, la revelación del Señor, y Él está tan feliz de que sus hijos lo busquen, de que sus hijos paguen un precio dando su tiempo para poder escudriñar más las Escrituras. Y eso es un llamado que el Señor está haciendo a todos, que volvamos a nuestro primer amor, que no nos contaminemos con las cosas del mundo, que no permitamos que en nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra casa gobierne la idolatría, sino que solamente adoremos al Señor, y que podamos tener un corazón manso y humilde, un corazón enseñable, que siempre queramos aprender y del Señor, y tener hambre y sed, porque el Señor dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, y somos bienaventurados cada uno de nosotros. Eres tú bienaventurado, bienaventurada si estás con hambre y sed de la palabra del Señor, hambre y sed de justicia, hambre y sed de que su reino venga a esta tierra y por fin su justicia sea establecida. Y en este tiempo, en esta ocasión, quiero compartirles sobre la cuarta carta que Jesús le dijo a Juan que escribiera a esta iglesia, ¿no? A esta iglesia de Tiatira, que encontramos en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Y haciendo un pequeño resumen, hemos compartido en los anteriores mensajes sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Pérgamo, estas iglesias en las cuales Jesús les estaba diciendo lo que Él pensaba, lo que Él opinaba, les animaba, ¿no?, las buenas cosas que estaban haciendo, pero también los estaba exhortando para que ellos puedan volver al Señor, porque estaban en medio de un tiempo tan idólatra, tan manipulado por Roma, por el César, por los ídolos que tenían. Y también los mismos judíos religiosos estaban en contra de aquellos nuevos creyentes y seguidores de Jesús. Y no es tan distante lo que ha pasado en esos tiempos de lo que estamos viviendo hoy. Por eso el Señor me hablaba y me decía a través de su palabra, a través de lo que estaba leyendo en estos días, que es un llamado a la iglesia hoy en todas las naciones, y me gozo tanto de escuchar tantos siervos de Dios, tantos preciosos hijos de Dios e hijas de Dios que están sensibles a la voz del Señor, compartiendo en las redes sociales, compartiendo en todo lugar sobre lo que es el reino de Dios, en lo que es el reino de Dios y su justicia, y cómo debemos vivir ya, porque dice: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y es el reino que estamos viviendo aquí en la tierra, pero también un reino que vamos a vivir cuando Jesús venga. Y como hoy escuché en un mensaje, decía que la venida de nuestro Señor Jesucristo es el comienzo, recién es el comienzo, no el fin. Entonces debemos estar preparándonos cada momento en la palabra, y entendiendo, teniendo hambre y sed por su palabra.
Bueno, ya para entrar, quiero entrar directamente a compartirles sobre Apocalipsis 2, del 18 al 29, sobre Tiatira. Y el nombre de Tiatira significa ciudad de la hija. Es una ciudad pequeña, es una ciudad pequeñísima comparada a las otras ciudades, y esta ciudad se encontraba entre Pérgamo y Sardis. Todas estas regiones que estamos leyendo están situadas en lo que es Turquía ahora. Y si tú ves el mapa vas a ver que están casi unidas, están cerca. Entonces, pero de estas ciudades la más pequeña era Tiatira. Y bueno, Jesús, para Él no hay cosas pequeñas ni cosas grandes. Para Él las cosas pequeñas son importantes, así como las grandes. Entonces Él se fijó en esta iglesia y sabía lo que estaban pasando, ¿no? Y le habló a Juan que estaba cerca de ellos en prisión en la isla de Patmos, para que Él pueda escribirles y mandarles estas cartas para que ellos puedan caminar de acuerdo a lo que Jesús les había dejado, ¿no? A través de sus discípulos. Y como les decía, era una ciudad pequeña, insignificante de las otras 7 iglesias que estamos compartiendo, pero aún así Jesús les manda una carta larga, y esta carta es larga. Y él piensa en lo más insignificante, porque en lo más pequeño, porque Él tiene también algo que decirle. Y aunque tú te sientas pequeño o pequeña o insignificante, el Señor tiene mucho para decirte también. Tiatira contaba con un ejército de soldados que siempre estaba protegiendo esa ciudad, y cualquier persona que pasaba tenía que pasar por medio de estos soldados, ¿no? Ellos los revisaban, ellos estaban ahí para cuidar la ciudad. Era una ciudad militarizada, porque se caracterizaba por tener un mercado grande, un mercado muy, muy fuerte en realidad. Tenía una especialidad como ninguna otra ciudad tenía, porque habían muchos mercaderes, muchos gremios. En realidad se producían cosas muy caras en ese lugar, como por ejemplo las vestiduras de color púrpura. Era una lana teñida, un lino fino, teñido con extractos de moluscos que le daban este color púrpura, y producía un material maravilloso, dice en muchos lugares, en mucha historia sobre este púrpura. Y es casi seguro que de este lugar provino esta capa, este manto que usaron los romanos para burlarse de Jesús en la crucifixión, porque solo se producía este púrpura en Tiatira. Y la realeza venía a menudo a Tiatira para adquirir esa tela púrpura. Y sabemos que el púrpura, y si no sabías, ahora vas a saber, y como yo he aprendido, el púrpura es un símbolo de la realeza, un símbolo de la riqueza y la autoridad. Y vemos a lo largo de la palabra de Dios que habla sobre el púrpura, sobre el lino fino color púrpura. Bueno, por ejemplo, en Jueces 8:26 nos habla sobre, por ejemplo, dice, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin collares que traían sus camellos al cuello. En Esther 8:15 dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa, dice, la ciudad de Susa, entonces se alegró y regocijó. También vemos que este púrpura se usaba en la realeza. En Daniel 5:7 dice, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea la escritura y se muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será él tercer señor en el reino. El rey Belsasar
ofreció a Daniel vestirse de púrpura, se interpretaba la escritura que unos dedos escribieron en su palacio. Aparecieron unos dedos en el palacio de Belsasar, ahí en Babilonia, y escribieron la palabra Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y este rey Belsasar vio y estaba asustado y no sabía qué significaba, y llamó a todos sus brujos, adivinos, y nadie pudo descifrar lo que significaba, pero quería premiarlos con varias cosas y un manto de púrpura. Y aunque Dios le dio la interpretación a Daniel, vemos que en el verso 17, ahí en Daniel 5, Daniel se negó a recibir esos regalos, pero más adelante leemos que igual el rey lo vistió de púrpura, ¿no? Y lo hizo alguien muy importante, como dice ahí, tercer señor. En realidad lo hizo a Daniel como tercer señor en el reino. Proverbios 31:22 dice: el vestido de la mujer virtuosa es de lino fino y púrpura. Es maravilloso, porque entonces quiere decir que una mujer virtuosa es de la realeza, ¿no? Para el Señor, a sus ojos. Las vestiduras de los sacerdotes de Dios también eran con púrpura. Ahí en Éxodo 27 habla que también tenían que tener algo de púrpura, porque eso significaba realeza, ¿no? Todas las vestiduras sagradas de Aarón, y tenían que tener honra y hermosura esas vestimentas, así que tenían que tener también el púrpura incluido ahí. Vemos cómo le pusieron el propio a Jesús, a nuestro propio Jesús, como les hablaba hace un momento, un manto de púrpura. Lo llamaron, ¿no?, Jesús el Nazareo, rey de los judíos, Inri, y le pusieron ese manto. Ahí vamos a leer, vamos en Juan 19:2, dice, y desde el 1, vamos a leer desde el 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas. Aquí está, una corona de espinas sobre su cabeza. Y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Es algo que como rey le pusieron también a Jesús, ¿no? Y es un símbolo de realeza, aunque Pilato y los demás no se estaban haciendo la burla de él, en realidad estaban solamente afirmando lo que él realmente es. Un rey, nuestro rey, tu rey, el rey de las naciones. Amén. Vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó a Pablo, que estaba junto con Timoteo y Silas también, a través de una visión para ir a Macedonia. Y allí se encontraron con una mujer llamada Lidia. Y los hechos nos muestran, los hechos de los apóstoles, este libro en la Biblia nos muestra y nos da un contexto sobre esta sierva de Dios. En realidad no de Lidia, pero de este hombre que apareció a Pablo y a los discípulos, a esos discípulos de Pablo, para que ellos vayan a Macedonia. Y cuando ellos fueron a Macedonia, a este lugar de Filipos, se encontraron a Lidia. ¿Y qué quiero compartirles en este momento? Que, bueno, a través de esta visión, a través de este hombre macedonio que se apareció a Pablo, es que Pablo pudo ir hasta Filipos, que es en Macedonia, y pudo encontrar a Lidia. Y la palabra de Dios nos dice que Lidia era una vendedora de púrpura, y también nos dice la Biblia y la palabra que Lidia era de Tiatira, ¿no? Así que se los voy a ir leyendo un poco para que puedan ustedes comprender, así como dice la palabra de Dios. En Hechos 16:9-10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida
enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Este macedonio, este hombre de Macedonia, en la visión estaba pidiendo ayuda para que puedan Pablo y esos discípulos ir a predicar el Evangelio. Macedonia hoy está dividida en dos, y actualmente todo lo que es Macedonia y tiene otros nombres, están divididos, pero es el sector de Europa. Y ahí estaban Filipos, Tesalónica, esas otras iglesias. Y dice que este hombre que apareció estaba clamando por ayuda. Ese sector de Europa estaba clamando por ayuda, clamando por el Evangelio. Y es lo que hoy necesita en este tiempo también Europa, donde comenzó el avivamiento del Evangelio, donde estaba cerca todas estas iglesias que se han levantado tan poderosamente en medio de toda esa idolatría, de toda esa opresión. Aunque ahora Europa es tal vez países donde hay menos evangelio, menos cristianos y más personas de otras religiones, pero es el lugar donde comenzó semejante avivamiento en la palabra de Dios, aunque había tanta persecución. Y este hombre macedonio se apareció en visión para pedirles ayuda. De esta forma llegó el Evangelio por esas regiones, ¿no? Este hombre este macedonio ha representado la necesidad de la palabra de Dios que necesitaban estas personas. Y bueno, Lidia, la vendedora de púrpura de la cual nos habla la palabra de Dios, ella era de Tiatira, que estaba justo ahí en Filipos. Ella vendía esta púrpura, que es un color brillante obtenido de raíces de ciertas plantas que solo hay en Tiatira. Ella fue a Macedonia y ahí conoció al apóstol Pablo, que fue a ese lugar. Y eso vamos a leer ahí en Hechos 16, del 11 al 15, ahí donde estamos, Hechos 16, del 11 al 15. Leamos. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y esa parte me impacta, dice, y nos obligó a quedarnos. Era una mujer de carácter fuerte, ¿no? Y quería arrebatar la bendición, quería escuchar la palabra que tenía Pablo y los discípulos. Ella estaba, dice en todo este verso, que ella estaba junto a otras mujeres en el lugar de oración que tenían constantemente, yo creo en los días de reposo, en momentos especiales, estaban en oración. Y ella, Lidia, fue una mujer que abrió la puerta de su casa también para que Pablo pueda entrar y pueda morar, y que toda su familia pueda escuchar la palabra, el Evangelio. Y es increíble lo que pasa después, porque vemos también que en un momento cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, los metieron en una prisión. Ellos dice que empezaron a orar y a cantar himnos, y hubo un terremoto y se abrieron las cárceles, y las cadenas de todos los que estaban ahí se soltaron, y hubo algo tremendo, pasó algo tremendo. Pero después de que ellos salieron de la cárcel libres, después de que también fueron a la casa del carcelero y
y pasó algo tremendo igual en ese lugar. Después de todo eso, cuando salieron de la cárcel, Lidia, la misma Lidia, vendedora de púrpura, Lidia de Tiatira, los acogió nuevamente en su casa, donde estaba reunida con varios hermanos de la misma fe. Y ahí Pablo y los discípulos los consolaron, ¿no? Porque estaban preocupados por ellos. Eso quieres, si quieres puedes leer en Hechos 16, 35 al 40. Habla sobre Lidia, cómo los vuelve a acoger en su casa. Abrió su casa para servir a los siervos del Señor. Y seguro como ella y toda su familia fueron bautizados, dice, llevaron buenas nuevas a toda su casa. Y muchos comentaristas, igual que he estado leyendo, y muchos estudios dicen que posiblemente por esta conversión, este bautizo y este impacto que tuvo la palabra de Dios en Lidia, posiblemente como era de Tiatira, ella volvió o fue a Tiatira y llevó la palabra de Dios también y tal vez comenzó la primera iglesia allá en Tiatira. Y no sé, esto es solo un comentario, pero alguien que está impactada por el evangelio hace eso. ¿Mm? Y hoy en día también estaba leyendo que la Iglesia Católica la tiene a ella como patrona de los tintoreros, porque era la vendedora de púrpura, ¿no? Hicieron un ídolo de ella, como muchos lo hacen de varios personajes, ¿no? Como de Pedro, San Pedro, como de Pablo, San Pablo, y dioses por todo lado, ídolos por todo lado, a quienes les rezan, les oran, les ponen velas pero esta mujer ciertamente, bueno, todos somos santos delante del Señor. Y ella fue una mujer que realmente impactó mucho esos sectores porque realmente hay mucho que se habla de ella, ¿no? Y la mayoría de los ídolos que hace la gente es de gente que ha marcado la historia. Pero es hermoso admirar a las personas, darles honor, pero no adorarlos. Bueno, Lidia era esta vendedora, ¿no? Como era de Tiatira. ¿Por qué hablo de Lidia? Porque estamos hablando de Tiatira y también poner esto en sus corazones, que era una mujer que venía de ese lugar, pero que tenía un corazón hambriento y sediento por el Señor. Y fue alguien que fue a arrebatar, alguien que fue a agarrar, a asirse, ¿no? De la palabra, como les había dicho que significa retener. Y bueno, ella es una muestra de lo que hay en Tiatira, porque investigando sobre Tiatira y lo que habla la información sobre Tiatira en el internet, en los libros, hablan de que esta ciudad de Tiatira era un lugar muy comercial donde se caracterizaba por tener gremios, asociaciones, como lo llamarían ahora. Y hasta hoy en día hay gremios, ¿no? Hay asociaciones de choferes, asociaciones de todo. Entonces, esta ciudad se caracterizaba por tener asociaciones y gremios profesionales y de mercado también. Y seguramente Lidia tenía esa título de vendedora porque realmente tenía ese comercio, ¿no? Tenía ese trabajo en Tiatira y ella estaba en Filipos. Y en esa época, pertenecer a un gremio implicaba participar de toda clase de ceremonias secretas. Y todo eso ha debido traer un gran problema a la iglesia de Tiatira, que estaba en medio de todos ellos, porque era muy fuerte los gremios, las asociaciones, y peor porque pertenecían a los gobernantes, ¿no? Y tenían tantos ídolos. Y ese mensaje a Tiatira es un mensaje importante porque es para la iglesia de hoy también. Dios quiere confrontar el pecado que hay dentro de la iglesia. Aunque por afuera una iglesia pueda parecer exitosa o con gran crecimiento numérico, por dentro puede estar llena de inmoralidad y de enseñanzas falsas que atraen el juicio de Dios. Y no solo las iglesias físicas, los templos, sino nuestras familias, nuestros corazones, nosotros mismos. Y el problema con los cristianos en Tiatira
en la iglesia de Tiatira, porque habían tantos gremios, era que tenían esa presión de pertenecer a un gremio, a una asociación para poder subsistir. Y para ser miembro de una asociación necesitas cumplir ciertos requisitos. Y en ese tiempo en Tiatira tenían ceremonias, cenas ceremoniales, ritos que terminaban siempre en inmoralidad, en orgías, en borracheras. También comían comidas ofrecidas a los ídolos, especialmente a Apolos, que era un ídolo. Y si no pertenecían a un gremio, sufrían mucho por lo económico. Ahora ahora vamos a entrar a lo que Jesús les dice en la primera parte de Apocalipsis 2:18 a esta iglesia. Les manda una carta, primero para afirmarles quién es Jesús, y esa es la característica de todas las cartas. Él primero anuncia quién es Él para poder hablar lo demás. Está sentando las bases, recordándoles la palabra de Dios, recordándoles los fundamentos. Y no podemos leer por leer la palabra de Dios. Esto estoy aprendiendo. No podemos pasar de largo los versículos porque tienen sabiduría. Y es tan importante cada perla que trae, cada palabra. Y el Señor mismo se está revelando. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, el Padre revelando al Hijo, y nosotros necesitamos verlo, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos, destapados ahora en el nombre de Jesús. Ahí en el verso 18 de Apocalipsis 2 dice: escribe al ángel. Perdón que haga una introducción tan larga, pero realmente el Señor tiene tanto que hablar, tanto que escribir. Yo estoy realmente muy, muy apasionada, enamorada, hambrienta de la palabra del Señor, y ese es mi propósito también, contagiarte, animarte. Y tal vez no soy una locutora muy, muy experimentada, pero lo poco que tengo quiero dar, y todo lo que estoy aprendiendo quiero transmitirlo. Sé que muchos pueden tener mayor revelación, pero esto es lo que el Señor ha hablado a mi corazón, y también me ha llevado a investigar, a escudriñar más, a utilizar más instrumentos para estudiar. Tal vez muchos de ustedes no tienen tantas cosas para estudiar, libros o comentarios, acceso tal vez a materiales, pero gracias a Dios que con mi esposo estamos aquí con bastante material para poder leer la palabra de Dios, y aparte del material, pedir al Espíritu Santo que nos revele, que case esta palabra con nuestro corazón, con nuestra situación, con lo que estamos viviendo, y cada uno, depende de cada uno el escudriñar, el buscar del Señor, y esto es lo que estamos haciendo en nuestros estudios, y sé que el Señor va a traer más para ti, te va a aumentar, va a edificar más tu fundamento, y este es un tiempo muy, muy importante en el cual no podemos desechar la palabra de Dios. Amén. Amén. Aquí dice Apocalipsis 2:18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Hay tanta riqueza. Vamos a profundizar cada característica de Jesús. Dice el Hijo de Dios. ¿Tú crees verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Estás seguro? Muchos de sus discípulos afirmaron que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y dan testimonio de que Él es Hijo de Dios. Y nosotros necesitamos dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Muchos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a leer cómo eso es lo que más les había molestado a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, porque les parecía una blasfemia que Jesús diga que era el Hijo de Dios.
pero sus discípulos creían en él, creían que era hijo de Dios y daban testimonio de él. Juan el Bautista dijo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Marcos dijo que es el Hijo de Dios. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él afirma que es Hijo de Dios. Pedro también afirmó que es Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios. Respondió Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió ahí en el verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. También le está afirmando él, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tiene que revelarte el Señor, tiene que revelarte Dios que Jesús es su Hijo. Es una revelación y se le tiene que revelar a todos los que somos hijos de Dios esto, creer que es Hijo de Dios. Pablo dijo que Jesús es el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, en Gálatas 4:4. ¿Por qué estamos hablando sobre esta afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios? Porque hay bastantes doctrinas y sectas que afirman que Jesús ha sido otro profeta, que ha sido un hombre más, pero que no es el Hijo de Dios, que no tiene ese atributo, y desmerecen todo lo que merece Jesús, todo lo que Él es, todo lo que le corresponde y todo lo que Él va a hacer. El ángel Gabriel dijo también que es el Hijo de Dios. Dice Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los demonios dijeron que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Si los demonios saben y reconocen que Jesús es Hijo de Dios, ¿por qué el mundo no quiere creer que Él es Hijo de Dios? Que tiene poder. Jesús mismo dijo que era el Hijo de Dios. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, dice ahí en Marcos 14:61, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Eso podemos ver en el Evangelio de Marco, de Juan, en Mateo. Podemos ver también eso en Juan 10:36. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Ves? Ahí te dice cómo ellos decían que cuando Jesús decía que era Hijo de Dios, ellos le decían que era un blasfemo. Y esa es una de las acusaciones por las cuales lo crucificaron. Pero este testimonio que Jesús es Hijo de Dios es un testimonio que viene del Padre. Es un testimonio que tiene que revelarnos el Padre. Porque mira, en Mateo 3:17, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma volando, no. Dice al Espíritu Santo que descendía como paloma, o sea, como alas que bajaban, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Él confirma que tiene complacencia en Jesús. Todo aquel que niegue que Jesús es el Hijo de Dios es una doctrina falsa, da un falso testimonio. Cuando Jesús vino a la tierra, los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios, no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Y hoy muchos se están perdiendo, muchos están caminando de otra manera porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Todos pensaban que Jesús hablaba blasfemias, que estaba hablando tonterías. Y hoy, para que tus ojos sean abiertos, es necesario que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el primer paso. Es importante que tú creas que Dios lo levantó también después de haber muerto en la cruz. Y también creas que Él ha resucitado, que está vivo, que está vivo. Que si conocemos a Jesús, que si tú conoces a Jesús y reconoces lo que Él es, vas a conocer a Dios también. Y Jesús no solamente es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. La resurrección de Jesús comprobó que Él era el Hijo de Dios. Pablo escribe que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso está en Romanos 1:4. Por eso aquí en Apocalipsis 2:18, cuando le está hablando a Tiatira, lo primero que le dice, que de quién les está hablando es el Hijo de Dios, para que ellos sepan que es el que ha resucitado, aquel que estaba parado ahí predicándoles, diciéndoles que era el Hijo de Dios, recordándoles de quién estaban predicando, quién estaba hablando, de quién habían recibido el Evangelio, porque el Evangelio habla de Jesús. Durante todo su ministerio en la tierra, los judíos le pidieron siempre señales a Jesús de quién era Él. Y Él les dijo que la única señal que daría era la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás, cuando Jonás estaba en el vientre de la ballena, 3 días y 3 noches. Esa es la señal, ¿no? 3 días y 3 noches. En otras palabras, les estaba diciendo, esperen hasta mi resurrección y sabrán quién soy, porque todos le pedían señales y Él les dijo, esa es la señal más importante, que soy Hijo de Dios, porque voy a resucitar, así como es la señal del profeta Jonás. El poder de Dios fue manifestado cuando levantó a Jesús, su Hijo. Su sello de aprobación fue puesto sobre Jesús y su enseñanza. Todo lo que Jesús hablaba, Él decía, lo he escuchado de mi Padre. Y el Padre muestra su complacencia sobre Jesús, su Hijo. Él es el Hijo de Dios y necesitamos creerlo. Necesitamos tener esa convicción, no solo decirlo, no solo repetirlo, sino creer que Él es el que ha resucitado, el que tiene poder, el que ha sido glorificado. Hay muchas religiones en el mundo que consideran que Jesús fue solo un hombre más. Su propio pueblo lo rechaza. No creen que Él es el Hijo de Dios y que vino, que ya vino. Siguen esperando por su Mesías. Hoy en día es lo mismo. No es diferente a cuando era esas épocas. Hoy en día es lo mismo. Y muchos no creen. Y no solamente su pueblo. En toda la tierra hay un montón de religiones que van en contra y que tratan de destruir la reputación de Jesús. Vemos películas, vemos movimientos que se hacen la burla de Jesús. Vemos cómo, en la palabra, vemos cómo lo escarnecían a Jesús. Se hacían la burla diciéndole, ¿este es el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Satanás mismo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí arriba y di a tus ángeles que te agarren. Si eres el Hijo de... Todo el tiempo haciéndose la burla de ese título que le dio Dios.
Le decían, si a otros salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo si eres el Hijo de Dios, si eres el Rey de Israel? ¿Por qué no te libras a ti mismo? Le decían y lo escarnecían en la cruz. Lo injuriaban los ladrones que estaban al lado de él. Hoy en día, el Islam también rechaza a Jesús como el Hijo de Dios. La idea de que Alá tuviera un hijo es, o sea, para ellos Alá es Dios. De que tuviera un hijo es totalmente aberrante para ellos. Ven en que como María entonces se ha juntado con Dios y hablan toda una cosa ahí que no es. Entonces no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí en una de sus libros que mantienen en el Corán, por ejemplo, uno que se llama Sura 4:17, que es parecido, ¿no? Como utilizan como la Biblia, dice Jesús, habla sobre Jesús, su Corán, y dice Jesús era solo un mensajero de Alá. Muy lejos está de su majestad trascendente que tuviera un hijo. Solo un mensajero de Alá. Ellos creen que eso de ser hijo de Dios va a rebajar y deshonrar a su Alá, ¿no? A su Dios. Entonces, el budismo, por ejemplo, el hinduismo, el budismo también niegan a Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Gandhi insistió en una de sus citas, dice, el alma de las religiones es una, pero está encerrada en una multitud de formas. Y después dice, no puedo describir la divinidad exclusiva a Jesús. Dice, no puedo ascribir la divinidad exclusiva a Jesús. Es tan divino como Krishna, o Rama, o Mahoma, o Zoroastro. Y él dice, así implica que ellos eran tan divinos como él. O sea, Jesús era uno más, un divino más, pero nada más. Es lo que escribió Gandhi, y ninguno de estas religiones, ninguno de ellos entiende realmente la obra del Espíritu Santo, ¿no? Para nada, no toman en cuenta el Espíritu Santo de Dios, no entienden la obra del Espíritu Santo, están cegados. Entonces niegan que Jesús es el Hijo de Dios, y muchas otras religiones en el mundo. Y ahí en Tiatira no está lejos, estaban llenos de otras religiones, de ídolos, y negaban la existencia de esa palabra de que Jesús era Hijo de Dios. Algunos piensan que nosotros los cristianos somos parciales, de mente cerrada, al insistir hablar de Jesús. Toda la gente cree que los cristianos deberíamos ser más flexibles y unirnos a todos los demás. ¿Por qué siempre tenemos que meter a Jesús como Hijo de Dios? ¿Por qué meter a Jesús en todo? ¿Y por qué no podemos simplemente hablar de Dios? Si hablamos de Dios, vamos a tener una unidad completa con todo el mundo. Muchos dicen que todos los caminos llevan a Dios. Pero Jesús está afirmando, soy Hijo de Dios. Porque está yendo en contra de toda religión, de toda secta que había en Tiatira. El apóstol Juan, este mismo apóstol Juan que está escribiendo estas cartas de parte de Jesús, en 1 de Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Al afirmar que Jesús es Hijo de Dios, al afirmar en esta carta que Jesús es Hijo de Dios, esta carta a esta iglesia, esta carta a nosotros como iglesia, es porque Él quiere llamar nuestra atención a cualquiera que piense lo contrario. Y sabes, afirmar lo que significa ser hijo de Dios, ese atributo que encierra tantas cosas, y vamos a ir conociendo qué significa ser hijo de Dios, que tiene autoridad, que a Él se le ha dado las llaves de la muerte, que a Él se le ha dado la autoridad porque es digno de abrir los sellos. Eso es ser hijo de Dios, Jesús.
Qué maravilloso. Solo decir hijo de Dios, cantar y decir hijo de Dios trae a nuestro corazón y debe traer a nuestro corazón esa seguridad de que Él tiene el gobierno, de que Él va a gobernar con justicia, de que como hijo de Dios, como la autoridad perfecta, Él va a traer la verdadera justicia a esta tierra. Segundo, ahí en Apocalipsis 2:18 dice, después de hijo de Dios, dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Hay una canción tan preciosa que este tiempo se ha estado cantando y ministra mucho a mi corazón. Pero esta característica de Jesús, que tiene ojos como llama de fuego, es la misma descripción que escribe en el capítulo 1, aquí en Apocalipsis 1:14, y dice que sus ojos reflejan lo que está en su corazón. Por eso están ardiendo. Por eso afirma que Él escudriña los corazones y los pensamientos. Sus ojos en llamas están consumiendo todas las impurezas. Ese fuego consumidor. Él tiene una mirada tan penetrante, tan firme, tan fuerte. Una mirada que debe hacernos temblar. Esa mirada puede ver con claridad toda la falsedad y la hipocresía que hay en nuestros corazones. Esos ojos como llama de fuego consumen lo que no permanece en nosotros. Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vuelve a decir que sus ojos son como llama de fuego. En 2 Tesalonicenses 1:5-10 dice, esto es la demostración del juicio de Dios. Esto, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo como con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El fuego en sus ojos es la demostración del justo juicio que Él tiene. Esa llama de fuego en sus ojos representa el juicio y la purificación. El fuego representa la santidad de Dios. Así como se veía la zarza ardiente que apareció a Moisés, hizo que hasta la tierra sea santa. Por eso tuvo que quitarse las sandalias que tenía Moisés. Era la misma santidad de Dios. Y aquí Jesús está diciéndoles a los de la iglesia de Tiatira, el que les va a hablar es el que tiene ojos como llama de fuego, el que escudriña sus corazones, el que ve. Está hablándoles esto porque está a punto de decirles muchas cosas y él necesitaba poner este fundamento, recordarles este fundamento. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Su mirada, la mirada de Jesús está llena de justicia, llena de santidad, llena de santidad. Para la gente de Tiatira, para la iglesia de Tiatira, que era una ciudad tan pagana, así como las otras ciudades de Turquía, dedicadas a la idolatría, al fuego extraño.
A ellos les estaba hablando. Aquellos que estaban levantando un fuego extraño delante de Dios. Para ellos, para los de Tiatira, para esta ciudad pagana, el fuego no representaba lo que les he leído, no representa la justicia de Dios. Para ellos el fuego representaba pasión, deseo, algo irresistible. Por eso ellos quemaban fuego constantemente delante de sus dioses. Consideraban el fuego como uno de los 5 elementos más importantes para sus ritos y sus ceremonias. Especialmente, como les decía, adoraban a Apolos y por sobre Apolos y a otros dioses como Zeus, Hermes, Dionisios. Habían muchos de ellos que estaban asociados con el fuego, especialmente el dios Zeus. Decían que el fuego era como algo que traía suerte a sus sacrificios. El fuego desempeñaba una parte muy importante en esos misterios en los que se iniciaban en sus ritos, en la purificación de sus ritos. Tenían también un dios que era del fuego, el dios Eón, llamado Señor del Fuego. Dice que este dios respiraba fuego, sembraba fuego y que el fuego rugía como un león, como un torbellino. Describían que este dios era el que traía esto, ¿no? Y había mucha influencia griega en sus cultos. Se daban constantemente estos altares al aire libre en sus templos, donde todo el tiempo encendían este fuego extraño a los ojos de Dios. ¿Cuánto fuego extraño se puede levantar en medio de su pueblo? Y vemos nuevamente que Jesús viene con sus ojos como llama de fuego, ardiente, viniendo y queriéndoles mostrar que Él iba a consumirlos, que este fuego iba a manifestar y revelar lo que había en sus corazones, iba a manifestar las obras que ellos estaban haciendo. Corintios 3, 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este fuego está viniendo a purificar las obras, estas obras que hacemos. Hemos hablado de que Él mira las obras de su pueblo y que su fuego va a venir a probar, a pesar. Y no está viniendo este fuego en este tiempo para matarnos a nosotros, sino matar y quemar todas esas obras, en las cuales debemos arrepentirnos, obras muertas. Y este fuego va a revelar, dice, la obra de cada uno. Estos ojos de Jesús, como llama de fuego, están mirándonos ahora. Están a punto de revelar y consumir tus obras, lo que hay en tu corazón. Pero no quiere destruirte. Dice aquí: si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este fuego del cual el Señor nos está advirtiendo es ahora, este tiempo que quiere consumir, porque realmente en la venida del Señor, cuando venga su juicio, vendrá el fuego, ese verdadero fuego que es para perdición a todos aquellos, y especialmente a Satanás y sus demonios. Va a venir con un fuego que va a traer justicia,
Pero en este tiempo, este fuego de sus ojos que nos están mirando, este fuego quiere venir a través de la tribulación, a través de las pruebas, quiere venir a purificarte, a sacar, a revelar lo que está en tu corazón. Y después dice aquí en Apocalipsis 2:18, más adelante dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. Sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa bruñido? Bruñido significa brillante. Un brillante, algo que resplandece, algo que está bien pulido. Y el bronce significa, a través de todo lo que dice la palabra y por varios versículos que se encuentran y la relación que hay, el significado del bronce es el juicio de Dios. Entonces, el que tiene pies con bronce bruñido, el que camina justamente, el que tiene un caminar perfecto, ese que resplandece, ese es el que está hablando. La descripción en 1 Reyes 7 del templo que Salomón construyó habla de este bronce que estaba usado para los utensilios del tabernáculo. El bronce es la unión de dos metales distintos, el cobre y el estaño, y se utilizaba para fabricar instrumentos musicales, utensilios e imágenes, ¿no? También lo han usado para mal, hacían imágenes de bronce. Los pies de bronce bruñido de Jesús simbolizan al que anda entre los candeleros, examinando los corazones, caminando con su justa justicia, juzgando, trayendo exhortación a las iglesias. Y es lo que Él está haciendo ahora, caminando en medio de nosotros, paseando con esos pies resplandecientes, pulidos, llenos de justicia. Y esta ilustración de tener pies como bronce bruñido nos deja ver que Jesús, que el Cristo glorioso, no solamente está intercediendo por nosotros, sino que también está queriendo caminar en medio de nosotros para corregirnos y disciplinarnos. El bronce bruñido se logra luego de refinar, de pulir constantemente ese metal. Nos habla de un caminar bien probado, de ese caminar paso a paso, tal vez poco a poco, pero de un caminar correcto, enderezado, recto, que debemos nosotros tener. Porque eso es lo que Jesús tiene pies de bronce bruñido, pulidos de justicia. Es un trabajo de refinamiento el pulir nuestro caminar como cristianos. Que Jesús tiene esos pies de bronce bruñido y nosotros debemos lograr tener esos pies así también como de Él, de bronce bruñido. El Salmo 119:37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. En la forma en que tú caminas, Señor, con esos pies de bronce bruñido, con esa justicia perfecta a su máximo. Cuando Daniel también estaba en ayuno, dice que vio a estos pies. Daniel 10, del 2 al 7 nos habla que Daniel, cuando estaba afligido por 3 semanas en ayuno, no comió nada, estaba ungido. Dice, él alzó sus ojos y miró y vio un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro, de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego,
y sus brazos y sus pies como de color de bronce. Jesús se ha visto así, se ha hecho ver de esta forma. Jesús, al hablar de sus pies como bronce bruñido, está llegando al corazón de aquellos trabajadores que también estaban en Tiatira, que aquellos que trabajaban también como habían tantos gremios, seguramente habían gremios de trabajo de bronce, de metales, de oro, habían vendedores de púrpura como Lidia, vendedores de especias y todos eran gremios y el Señor les estaba hablando de este bronce bruñido, así con este término bruñido de pulir, porque estaba hablando a estos trabajadores, a estos que estaban en asociaciones. Y quería llegar a ellos, ¿no? Realmente Jesús es el único que puede bruñir nuestros pies. Él puede pulir nuestros pies. Es lo que estaba haciendo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Los estaba santificando. Estaba santificando su caminar. Y eso es lo que Jesús estaba trayendo a esta iglesia de Tiatira, esa palabra. Quería venir a decirles, voy a bruñirlos, voy a pulirlos, voy a trabajar con ustedes en su caminar, en su testimonio, voy a incomodarlos, voy a sacar a flote sus obras, sus conductas, pero voy a quemar todo eso para que salga lo verdadero. Y bueno, Tiatira, ellos tuvieron que dar cuenta a Jesús. Hay tanto por hablar en la introducción. El título de Hijo de Dios, aquel que tiene como ojos de llama de fuego, aquel que tiene pies de bronce bruñido. Son características que debemos cantar. Estoy aprendiendo que debemos cantar sobre Jesús, sobre lo que Él es, sobre el Hijo de Dios, sobre sus atributos, sobre sus características, sobre su gobierno. Y Jesús estaba viniendo a esta iglesia a examinar sus corazones, como está examinando nuestros corazones. No sé si voy a poder avanzar y terminar en este tiempo todo sobre Tiatira, porque es bastante lo que habla sobre esta iglesia. Tal vez van a ser 2 sesiones, pero voy a avanzar un poco más hasta donde el Señor me permita. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras. Nuevamente el Señor afirmando a esta cuarta iglesia, yo conozco tus obras. Y esas obras se muestran y se han transformado en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Y que sus obras, dice, las obras que estaban haciendo eran más poderosas que las primeras que habían empezado a hacer. Jesús estaba alabando esta iglesia, estaba elogiando esta iglesia de Tiatira, pero esto estaba haciendo antes de pasar a lo más fuerte, ¿no? Y él no estaba olvidando las obras justas de estos en la iglesia de Tiatira. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que hacemos por su nombre. Y al hablar de amor, al hablar de fe, al hablar de servicio, al hablar de paciencia, son frutos del Espíritu Santo que está obrando en sus vidas. Y amor. Primero los creyentes que estaban en la iglesia de Tiatira estaban mostrando ese amor los unos por los otros. Estaban siendo fuertes en ese amor. No habían olvidado su primer amor. Y no como la iglesia de Éfeso. Pero este amor tal vez había aumentado, porque dice que las obras que estaban haciendo las postreras eran mayor que las primeras. Su amor estaba muy fuerte, estaban también con la fe ardiendo en sus corazones. La palabra fe es fidelidad, ¿no? Y
eran verdaderos cristianos, eran confiables, eran fiables, consistentes, trabajadores. También en su servicio mostraban esa fe que tenían a través del servicio, de, de la perseverancia, de dar a otros, de ayudar a otros, expresaban, eso es lo que significa el servicio, y su paciencia. Ellos perseveraban, eran realmente fieles en ese lugar a pesar de todo lo que estaban pasando. Y como les expliqué, habían gremios, habían asociaciones, había mucho mercado, entonces se dedicaban a eso. Pero estos gremios, estos mercados tenían ciertos rituales de los cuales se caracterizaba Tiatira. Y habla de sus obras de esta iglesia, sus obras postreras, mejor que las primeras, más que las primeras. Entonces ellos tenían muchas virtudes y su servicio por amor se había vuelto increíble, ¿no? Su perseverancia. Ellos estaban creciendo en gracia en el lugar. La iglesia estaba avanzando en el reino de Cristo en esa región. Y no estaban ociosos, no estaban ahí sin hacer nada, sin fruto. Había un fruto en cuanto al conocimiento de Jesús. Y por eso, debido a este comportamiento, Jesús les estaba diciendo: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Es lo que Él estaba viendo en esta iglesia. Él podía ver a los creyentes que estaban sufriendo, pero también que estaban creciendo bastante. Y qué difícil es entender, tal vez, para algunos que no se dedican al comercio, que no hay personas que dependen tanto de las ventas, que dependen tanto de los negocios para poder subsistir. Y muchos, por el negocio, por el dinero, por el afán, se olvidan del Señor. Pero muchos de ellos de la iglesia, a pesar de que había mucho de esto, ellos estaban perseverando en el Señor. Y el Señor estaba exaltando lo que ellos habían logrado. Puedo imaginar las obras postreras que tenían mejor que las primeras, y tal vez eso llamaba la atención bastante ahí en Tiatira. Pero también eh, habían tanta idolatría, tantos cultos, tantos rituales que hacían para poder pertenecer. Tal vez ellos tenían sus propios gremios pequeños entre hermanos en la iglesia, sus propios grupos de negocios, ¿no? Y tal vez se apoyaban los unos a los otros. Por eso habla tanto del servicio, del amor, de la paciencia que tenían los creyentes. Y ciertamente muchas veces en las iglesias, cuando hay negocios o entre hermanos se compran o se prestan, hay problemas, trae mucha división, muchos problemas, muchos enojos, muchas ofensas en realidad entre cristianos. Y es tan difícil entre cristianos hacer negocios, ¿no? Muchas veces. Y me imagino, ¿no?, que en esta iglesia perseveraban mayormente en eso, en amor, en fe, en paciencia. Y es lo que también nosotros necesitamos, tener la madurez para poder hacer un contrato o un trato con nuestros hermanos en la iglesia. No ser fallutos en la hora de cumplir con una paga, algo que se debe. Y no caracterizarnos por ser así, sino caracterizarnos por esto, por tener ese servicio y ese amor a nuestro prójimo, y cumplir con lo que nosotros nos comprometemos. No tener deudas entre hermanos, porque eso trae tanta división en la iglesia. Ya no van a la iglesia a muchos porque deben, porque no han pagado, porque han perdido algo, porque no sé, tantas razones en los negocios. Y es necesario tener una madurez para poder tener entre hermanos negocios, entre hermanos ayudarnos, entre hermanos podernos hacer ventas, pero con un corazón correcto. Y eso se me venía a la mente mientras hablaba de Tiatira, ¿no? Y tener el corazón como tenía Lidia, ¿no? Lidia, la vendedora de púrpura,
tenía el Señor en su corazón y abría su casa para que la palabra se pueda dar, a pesar de ser alguien que era comerciante, ¿no? Hoy en día vemos que decir comerciante es como hablar de una persona que es muy ambiciosa, que tiene mucho capital, o que tiene muchas deudas, o que tiene muchos negocios, muchas tiendas, y mayormente las personas que son dueñas son malas, avaras, no pagan a sus empleados, explotan a sus empleados, venden las cosas más caras de lo que son, o traen cosas que no son originales y venden porque sean originales. Y lo más triste es ver esto en la iglesia, ver en los creyentes, ver en el cuerpo de Cristo, ser participantes de esto. Y el Señor está viniendo con su palabra, está viniendo a decir: yo vengo con ojos como llama de fuego. Ninguna de estas cosas pequeñas que parecen a tus ojos yo voy a pasar desapercibido, voy a ignorar. Él está viniendo a ver y a revisar, a hablarnos, a exponer las obras de cada uno. Creo que hasta este lugar es que voy a compartir, y quiero terminar orando, y voy a grabar una segunda sesión para pasar a lo que es el verso 20 de capítulo 2 de Apocalipsis, para poder seguir compartiendo. Y creo que en este momento es el momento para orar, el momento para clamar, el momento para gemir, para poder considerar lo que es Jesús, para poder tener este fundamento de quién es Jesús y lo que va a venir a hablarnos después. Él está trayendo este fuego, estos pies de bronce, esta afirmación de que Él es Hijo de Dios y que tiene toda la autoridad para poder traer esta palabra de exhortación a su pueblo, a su cuerpo, a su iglesia, a tu vida, a mi vida, y que de una vez podamos levantarnos y madurar y mostrar una actitud correcta delante del Señor, tener temor de Dios, tener temor de sus pies como bronce bruñido, de esa justicia. Y sé que el Señor va a poder hacer mucho más en tu vida si consideras lo que Él es, y que esta noche o en la mañana o en la tarde el Señor pueda hablar más a tu corazón para traer convicción que realmente sabes que Jesús es el Hijo de Dios y qué implica ser hijo de Dios. ¿Qué implica que Él tiene pies de bronce bruñido? ¿Qué implica que Él tiene ojos como llama de fuego? Creo que cada uno de nosotros necesitamos entender cada una de estas características. Cada una de estas características para poder orar y clamar y decir: Señor, en este tiempo yo no quiero dudar de que tú eres el que tiene la autoridad sobre mi vida, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres aquel que ha venido a la tierra. Quiero estar seguro y pararme firme, Señor, en que tú has venido a dar tu vida para librarme del pecado, para librarme de la maldición, para librarme de las tinieblas, para sacarme, para transformarme. Señor, tú has venido aquí a la tierra como Hijo de Dios para darme esperanza, para sanarme, para liberarme de las cadenas de esclavitud que tenía. Tú eres el Hijo de Dios, aquel que ha muerto en la cruz y que ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás, que le ha quitado la autoridad y las llaves de la muerte. Aquel que ha resucitado con poder, con autoridad. Aquel que ha resucitado para vida eterna y que está sentado a la diestra del Padre. Aquel que va a volver. Aquel que va a volver a reinar con justicia a las naciones. Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y nada ni nadie va a venir a hacerme dudar y decirme lo contrario.
Señor, yo creo que tú tienes esos ojos de llama de fuego, como llama de fuego. Esos ojos que miran todo, Señor, con justicia, que consumen toda aspereza, toda suciedad, que consumen lo perverso que hay en mi corazón, aquel que quiere sacar a luz las obras de muerte, aquel que quiere sacar a luz toda tiniebla que hay, todo residuo del pecado en mi corazón. Señor, quiero tener temor y temblor y caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. No hacerme la burla, no caminar en tibieza, en inmadurez, en injusticias. Y al ver tus pies como bronce bruñido, Señor, aquello que vio Daniel, aquello que vio Juan, aquello que vieron tantos siervos tuyos, Señor, yo quiero verlos y los veo, Señor, a través de tu palabra. Esos pies santos, esos pies que caminan en medio de los candeleros que representan tus iglesias, en medio de tu pueblo. Tú te paseas, dice tu palabra, en medio de la alabanza de tu pueblo. Y tú estás paseando, ministrando y también escudriñando los corazones. Ese bronce bruñido refleja tu santidad, refleja tu justicia, tu perfección. Y tú nos estás llamando a un caminar como el tuyo, Señor. Señor Jesús, esta palabra que has traído en este primer versículo, ministre nuestros corazones para poder recibir lo que vienes a decirnos. Señor Jesús, Rey, bendito sea tu nombre. Tú vas a venir a reinar, Señor, en lo natural. Un día vamos a verte, pero ahora, Señor, ahora en este tiempo, así como esta iglesia en Tiatira, Señor, que sus obras postreras serán mayores a sus primeras, que ellos tenían amor, fe, paciencia. Señor, tú puedas ver eso en nosotros, que podamos crecer, Señor, y avanzar y no estar estancados ni retroceder, Señor, a un medio de tantas tinieblas. Tú eres nuestro Rey. Tú eres el Hijo de Dios. Te amamos, Señor. Te amamos.